les contaba hace rato de estas historias que son espectaculares para la salud, para la gente, porque hay en México, hay más de 50 millones de personas que padecen epilepsia y en México hay más o menos 4 millones de estas. Y no todas tienen tratamiento y no todas les sirve el tratamiento a estas personas. Entonces, para hablar sobre las opciones de tratamientos de la epilepsia, está con nosotros el neurocirujano Enrique de Font-Reo, que me da muchísimo gusto para que nos expliques qué es esto del estereoelectroencefalograma. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más recurrentes y más discapacitantes a nivel mundial, no solamente en México. Calculamos que en México hay aproximadamente 2 millones de personas con epilepsia. De esas, aproximadamente 2/3 pueden tener un buen control con medicamentos. Hay 1/3 que se llaman refractarios. Significa que aunque les agreguemos un segundo, tercer, quinto medicamento, son resistentes. Difícilmente van a mejorar. ¿Qué es lo que se genera en esta enfermedad del cuerpo? ¿Qué se detona para que pasen las reacciones que tienen la gente que padece de esta enfermedad? Hay muchas causas, ¿no? Hay muchas causas. Ahorita vamos a ese punto. Sea nada más como ir de lo general a lo particular de la magnitud del problema y por qué es importante que hagamos algo más que únicamente pues controlarlos con medicamentos a los que son refractarios. Entonces hay 1/3 que no va a mejorar, eso ya lo sabemos de entrada. Entonces vamos a hablar de ese 1/3 de los que no mejoran. Entonces, hablando de las causas de epilepsia, hay veces que podemos identificar qué es lo que provoca estas descargas eléctricas anormales. Y ese tipo de pacientes normalmente los consideramos como candidatos a cirugía de epilepsia. Entonces, pues tu pregunta es muy importante. Mira, yo no sabía que había cirugía de epilepsia. Sí, la cirugía de epilepsia se hace el primer caso se hizo hace casi 100 años en Inglaterra, en una forma muy rudimentaria, y esto pues ha ido avanzando conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo, y por medio de la tecnología pues cada vez podemos hacer estudios más precisos que nos permitan identificar de una mejor forma de dónde viene la crisis, qué la causa, y cómo la podemos tratar en este grupo de pacientes que no van a mejorar con medicamentos. Creo que para la cantidad de casos de epilepsia en el mundo y en nuestro país, sabemos poco, la sociedad, ¿no? Sabemos poco, la verdad, porque además sigue habiendo gente que piensa que son casos, o sea, que es brujería o que hay algo más que tiene que ver con algo muy malo, ¿no? Y entonces hay también, no solamente a ti pues merma tu vida, ¿no? La epilepsia, sino que también socialmente te rechazan. Sí, es un punto muy importante y por eso agradecemos tanto que nos permitan llegar a un auditorio como el suyo, porque además la epilepsia es diferente a otras enfermedades por el estigma social que representa. Claro. Es bien conocido que las personas que no tienen un buen control de la epilepsia tienen menores oportunidades de terminar una carrera, menores oportunidades de trabajo, menores oportunidades de desarrollo social, menores oportunidades de matrimonio, por ejemplo, de conducir y otra serie de consecuencias. Entonces eso los va relegando a la sociedad. Por una parte, en cuanto a su productividad económica y social. Y eso representa además una carga para ellos mismos y porque normalmente un familiar los tiene que apoyar cuando no están bien controlados. Entonces, además, genera un gasto extra los varios medicamentos que toman y las múltiples entradas a los hospitales por accidentes que tienen. En las personas que sí funcionan, ¿los medicamentos es suficiente? O sea, toda la vida los tendrán que tomar, pero ¿es suficiente para no tener más crisis de epilepsia? Es suficiente en 2/3, siempre y cuando no sea provocado, por ejemplo, por algún tumor o por alguna infección, que sí es un capítulo diferente. Pero una epilepsia genética, por ejemplo, tiene 2/3 de posibilidades de controlarse bien con medicamentos sin que hagamos nada más y eso no requiere cirugía de epilepsia. Y entonces... ¿Una epilepsia genética puede llegar a, es decir, se desarrolla, puede llegar a empeorar en términos de síntomas o es algo que se mantiene de alguna forma y que por lo tanto es controlable? Hay diferentes tipos de epilepsias genéticas. Hay unas que sí son autolimitadas, que se quitan en la adolescencia, por ejemplo, solitas, aunque no hagamos nada, y hay otras que son catastróficas. Se llama síndrome de West, síndrome de Lennox, que conforme pasa el tiempo empiezan desde el primero, segundo o tercer día de nacidos y cada vez van progresando, se llaman encefalopatías epilépticas y van progresando y cada vez son más complicadas. Hay ahorita niños, por ejemplo, que tengan menos de 10 años, que puedan tener epilepsia y no te des cuenta todavía y de repente se les presente y se manifieste uno de estos momentos. Hay un grupo de entidades muy epileptogénicas que se llaman displasias, que son alteraciones del desarrollo de la corteza del cerebro, muy sutiles a veces muy grandes,
pero típicamente se empiezan a expresar en un grupo de población en la adolescencia. Entonces pasan sus primeros años de la vida sin ningún tipo de manifestación y normalmente en la adolescencia, cuando son este tipo de etiologías, es cuando empiezan con las ¿Hay crisis. alguna forma de identificarlo antes de que se tenga algún tipo de... Prevenir. Difícilmente. Es Cuando difícil. tenemos algunos familiares que tienen epilepsia, cuando hay una carga genética muy clara, entonces pues, sí se pueden hacer A lo este mejor tipo de estudios. tamizajes. Pero en la población general no. Es muy complicado. Y entonces, ¿para qué sirve justamente en el que estamos platicando con el doctor Enrique de Font, que nos viene a contar sobre este estereoelectroencefalograma? Que sirve para ese 30%, bueno, para este cuarto de la gente que no sirve las pastillas, el medicamento. Sí, aproximadamente, según los cálculos que tenemos, hay cerca de 250,000 personas en México en este momento que requieren algún tipo de cirugía de epilepsia. Ok. Entonces vamos a dividirlo como en dos grupos muy grandes. Los que es muy obvio, qué es lo que está generando la epilepsia, como me preguntaban al principio, que puede ser un tumor o puede ser una malformación de una parte del lóbulo temporal, por ejemplo, y no necesitamos hacer estereoelectroencefalografía. Ese sería relativamente más fácil, ¿no? Porque está súper ubicado, es obvio, se quita y se acaba la Hay epilepsia. lo que le llamamos el principio de convergencia. Por ejemplo, que el tipo de crisis, por ejemplo, ausencias que se quedan en pausa, con la mirada fija, con arresto de actividad, con algún chupeteo, son muy típicas del lóbulo temporal. No exclusivamente de ahí, pero decimos, esto parece del lóbulo temporal. Ok. ¿No? El segundo es un electroencefalograma, que es una herramienta que usamos mucho, el de los cablecitos que se ponen. Entonces, si nos muestra que la actividad eléctrica se origina ahí, pues ya tenemos como otro testigo que nos está apuntando al mismo sospechoso. Ok. Y si además hacemos una resonancia en la que nos muestra una alteración estructural en ese mismo sitio, pues ya tenemos a todos los testigos apuntándonos ahí y no necesitamos más. Podemos proceder a una cirugía y el pronóstico en cuanto a curación es arriba del 80%. Ay, qué O sea, maravilla. les va muy bien. Ok. Hay otro grupo de pacientes que ya no es tan obvio. Por ejemplo, el tipo de crisis pues son muy inespecíficas y pueden ser de cualquier parte. No son tan claras como el primer ejemplo que les puse. Y además tenemos una resonancia que decimos negativa, que no se ve ninguna lesión estructural. Y el electroencefalograma a veces es normal, porque el electro es muy bueno para detectar las alteraciones de la corteza del cerebro, Claro, ajá. pero de la base y de la parte que está en medio, pues no las detecta. Entonces puede ser que venga de ahí y el electro no nos está ayudando. Entonces no tenemos ningún elemento para establecer de dónde viene, pero es una epilepsia de difícil control, una epilepsia refractaria. Entonces, a ese tipo de pacientes tenemos que hacer otro tipo de estudios que se llaman de fase 2, o sea, ya Ok. estudios invasivos. Y el más seguro, el más efectivo y el más eficiente es la estereoelectroencefalografía. Y ¿Dónde se puede hacer uno ajá. de eso? Pues en México solamente en donde estoy trabajando yo, que es el Centro Médico ABC, tenemos un centro avanzado de cirugía de epilepsia. Digo que más allá de que suene bonito el término, eso cumple una definición internacional para podernos llamar Centro Avanzado de Cirugía de Epilepsia, porque tenemos este recurso. Y además eso, o sea que esto ya existía desde hace tiempo, pero era muy difícil ponerlo aquí por la tecnología, por todos estos instrumentos que se necesitan para llevar a cabo estas estereoelectroencefalogramas. Sí, primero tenemos que tener una hipótesis de trabajo muy precisa de dónde vamos a implantar los electrodos, porque este procedimiento, la estereoelectroencefalografía, el estereoelectro le decimos, implica que le hacemos una resonancia al paciente con cortes milimétricos. Ok. Entonces, para navegación. Entonces tenemos eso alimentado a un software que nos hace una reconstrucción tridimensional del cerebro. Entonces nosotros, el día previo a la cirugía o los días previos, hacemos un cálculo de trayectorias de los electrodos que vamos a introducir directamente adentro del cerebro. Cada perforación mide menos de 1 milímetro. Sí, Son sí, qué muy impacto. pequeñitas. Y entonces esto va acompañado de un aparato que es como un globo terráqueo, como un sistema de coordenadas, se llama estereotaxia, que se pone el día de la cirugía en la cabeza del paciente. Entonces ya tenemos los ángulos que necesitamos en todos los ejes, profundidad, para colocar con mucha seguridad cada uno de los electrodos adentro del cerebro. Esto tiene una precisión submilimétrica, o sea, el rango de error es menos de 1 milímetro para que llegue a donde queremos que llegue. Y esto es muy importante porque tenemos pues, muchas venas y muchas arterias que necesitamos esquivar Claro. para entrar con el electrodo, de tal forma que el riesgo es de 1.2% de que algo salga mal, o sea, es muy bajo. Pues esta es una noticia espectacular para todas las personas que hoy tienen epilepsia, ¿no? Y que a la larga, pues yo creo que la tecnología, en una de las cosas que más ha ayudado, una de las ramas que más se ve es en la medicina. Así es. Oye. Sí, el desarrollo es formidable. Qué increíble lo que nos vienes a contar hoy y yo creo que esa es esperanza para muchísima gente, ¿no? Sí, y esto nos permite tener adentro del cerebro de 100 a 200 puntos de registro, porque cada electrodo tiene diferentes puntos. Entonces nos da una idea tridimensional de dónde se inicia, cómo se distribuye
y a través de estos mismos electrodos, en algunos casos, podemos hacer lesiones. Entonces es bidireccional. Entonces podemos hacer el tratamiento por el mismo electrodo, podemos hacer una lesión por calor. Es como si lesionáramos el botón de inicio de la epilepsia. Entonces, al quedar destruido ese botoncito de arranque, Ya no. pues, Se anula. a muchos pacientes se les beneficia y lo hacemos en su habitación sin ningún dolor. Qué impresionante. Gracias por estar aquí, gracias por venir a contarnos estas maravillas de la medicina en nuestro país que ya están aquí y por además visibilizar el tema de la epilepsia, que yo creo que es muy común Hay que y normalizar no la estamos también, viendo. Exactamente, sí. Normalizarlo, porque tienen mucha discriminación las personas que padecen de esta enfermedad. Gracias. El doctor Enrique de Font Reo, gracias por estar con nosotros. Y nosotros vamos a ir a un corte, no nos tardamos, no se vayan a ir porque...